Hola a todos, bendiciones. Primero que nada quiero dar gracias a Dios por este hermoso día, por este hermoso amanecer y dar las gracias por esa oportunidad que tenemos de compartir esos temas que han sido de gran bendición. Yo quiero compartirles ese tema de la fe y conversión. Seguramente durante mucho tiempo hemos escuchado hablar de la fe, pero muy pocas veces hablamos de esa conversión. Y van de la mano, fe y conversión, porque es imposible agradarle a Dios si no tenemos fe. Hoy date esa oportunidad de profundizar verdaderamente en este tema de la fe. Si cada uno de nosotros analizara nuestra vida, cuánto tiempo tenemos en este caminar y seguimos igual, porque no le creemos a Dios. Porque pasa como en aquellos tiempos que dice en Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 12 en adelante, que cuando pasaba Jesús por aquel pueblo de Nazaret y empezó a predicar, que la gente se maravillaba de ver la manera como hablaba y se decían, ¿de dónde les salen esas palabras de poder, de sabiduría? Pero no creían en Él. Y por lo tanto, no hizo ahí ningún milagro. ¿Qué te quiero dar a entender? Que mientras no le creas a Dios, no va a pasar nada en tu vida. Y tu vida va a seguir igual. Por eso no hay cambio en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros, cuántas personas no conoces? ¿Y cuántos de nosotros que tenemos tiempo en este caminar, en nuestra religión, pero no hay cambio? Porque el que tú le creas a Dios, debe haber un cambio en tu vida, debe haber una transformación, debe haber una conversión, es cambiar de rumbo, porque la fe exige sacrificios. Sacrificio que muchos de nosotros no nos gusta. Por eso no hay avance en nosotros. Por eso seguimos en el mismo lugar. Porque no nos esforzamos. Y todo en la vida requiere de esfuerzo. Si nosotros queremos iniciar algún proyecto, si no nos esforzamos, no vamos a concluir ese proyecto. Y nos pone un claro ejemplo San Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25. San Pablo toma ese ejemplo de los atletas que van a las Olimpiadas. Seguramente muchos de nosotros alguna vez hemos visto las Olimpiadas, ¿no? Hemos visto a esos atletas con qué destreza. Sobre todo los de atletismo, los que van a la gimnasia. Se queda uno viendo y la verdad, con qué destreza hacen todos esos movimientos. Los atletas, los que se preparan para los 42 kilómetros y medio. Eso requiere preparación. Las Olimpiadas es un evento que se realiza cada 4 años. En el cual se congregan los mejores deportistas del mundo. Ellos tienen fija una meta, y esa meta es una medalla de oro, de bronce o de plata, el cual ellos se someten a una rigurosa disciplina. No se andan desvelando, no andan bebiendo, no andan drogándose, no andan haciendo tantas cosas. Esos atletas tienen una disciplina, tienen perseverancia. Tal vez le dedican 3 o 4 horas al día a ese entrenamiento. Es un esfuerzo.
San Pablo nos dice, 1 Corintios 9, 24, 25, la fe exige sacrificio. Tomemos de ejemplo a los atletas que se someten a una rigurosa disciplina, perecederos de una corona que se marchita, una corona pasajera, una corona corruptible. Nosotros, si queremos alcanzar la vida eterna, aún más tenemos que someter nuestro cuerpo, no dejándonos de llevar por los deseos de la carne, sino por el fruto del Espíritu, porque la carne te lleva a la corrupción y muerte. En cambio, el Espíritu te lleva a la vida eterna. La carne no te va a llevar a los placeres del mundo, a esa satisfacción de la carne. Empezar a buscar más las cosas espirituales, porque cuando tú te empiezas a acercar a lo espiritual, te empiezas a espiritualizar. Pero cuando empiezas a darle satisfacción a la carne, te lleva a la corrupción y muerte. Una muerte espiritual. El estar por estar, sin ningún sentido en la vida, sin ni siquiera saber para qué vivimos, para qué existimos, cuál es el propósito de tu vida, cuál es la razón de tu existir. Dios te creó porque Dios tiene un plan perfectamente para ti, pero requiere de esfuerzo, requiere de perseverancia. Y San Pablo nos pone ese claro ejemplo. Cuando tú fijas una meta, tienes que esforzarte para llegar a esa meta. Si tú algún día quieres alcanzar la salvación, esto requiere de esfuerzo, requiere de perseverancia, requiere disciplina. Disciplino mi cuerpo, no dejándome llevar por los deseos de la carne, por los placeres del mundo. ¿Por qué? Porque yo algún día quiero alcanzar la vida eterna. El que el Señor te reciba con los brazos abiertos y que te diga: muy bien, hijo mío, muy bien, hija mía, porque hiciste mi voluntad. Vengan y coloquen la corona de los santos, la corona de la vida eterna. Ese es el plan de Dios que tiene para ti y para mí, pero depende de ti, porque decía San Agustín, el Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Es que tú tomes esa decisión, que le creas a Dios. Porque dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, versículo 8, dice: leerás continuamente este libro de la ley y lo meditarás día y noche para que actúes según lo que te dicen. No tengas miedo, sé valiente, esfuérzate, que yo estoy contigo. No tengas miedo, sé valiente y esfuérzate. La palabra clave, esfuerzo. Dice el Salmo 50, versículo 23, ofréceme sacrificio y me sentiré honrado. Ofréceme sacrificio para darme gracias y me sentiré honrado. Sigue el camino recto y verás la salvación de Dios. Sigue el camino recto y verás la salvación de Dios. Sacrificios que no nos gustan muchas de las veces. Esos sacrificios, dice la palabra de Dios en Mateo 26:40, cuando Jesús se fue a orar, que llevaba a los discípulos, que los encontró dormidos, que le dijo a Pedro: ni siquiera una hora me pueden acompañar, ni siquiera una hora puedes leer la palabra de Dios, ni siquiera una hora le puedes ofrecer a Dios, ni siquiera una hora me puedes acompañar. Recen, estén despiertos, porque la carne es débil y el espíritu es animoso. La carne es muy débil, la carne te lleva al pecado. Recen, estén animosos,
Porque al final de los tiempos, pues, dice la palabra de Dios, no se engañen. Nadie se burla de Dios. Al final de los tiempos, cada uno de nosotros cosechará de acuerdo a lo que haya sembrado. El que siembra para la carne, cosechará de la carne, corrupción y muerte. El que siembra para el Espíritu, cosechará del Espíritu, vida eterna. Yo te pregunto en estos momentos, ¿dónde estás sembrando? ¿En la carne o en el Espíritu? Tú decides. La decisión es tuya. Pero ¿qué es la fe? ¿Alguna vez te has preguntado qué es la fe? La fe es un don maravilloso de Dios. Es una virtud teologal. Es una fuerza que nos impulsa hacia el trono de Dios. Pero la fe es una decisión. Es una decisión que solamente tú puedes tomar. La fe, dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es la certeza de lo que no vemos y la seguridad de lo que esperamos. La certeza que no estoy viendo a Jesús físicamente, pero la confianza en Él que aquí está. Así lo creo y sé que está conmigo. Esa es fe. La certeza de que no veo a Jesús, pero la confianza en Él que me espera y que me espera el día de mañana con los brazos abiertos y que Él habita en mí. Esa es fe. La fe es un don maravilloso de Dios. Es una virtud teologal, pero la fe es una decisión. Es una decisión que solamente tú puedes tomar. Porque muchas de las veces vamos a congresos, escuchamos temas, leemos la palabra de Dios, pero seguimos igual. ¿Por qué? Porque no tomamos esa decisión de creerle a Dios. Porque Dios derrama su gracia en cada uno de nosotros. Porque es un don de Dios. Y la fe va ampliándose gradualmente a través que tú te vas acercando más a Dios. Dios va a ir derramando más esas gracias en ti. Entonces va a haber ese cambio en tu vida. Porque como decía San Pablo, nadie puede llegar a ser justo ante Dios por la ley, sino por la fe en Dios. Es decir, cuando tú empiezas a creer en Dios, empieza a ver ese cambio en tu vida. El que roba va a dejar de robar porque le cree a Dios. Esa es fe. Fe es creer. Creer fielmente en el Señor. Yo creo en ti, Señor. El ya no jugar contigo. El ya no dar un pobre testimonio de lo que significa ser un discípulo tuyo, Señor. Con la gracia que tú me das. Con la fuerza que tú me das. Somos templo del Espíritu Santo y Dios habita en ti y habita en mí. Y si Dios habita en ti y habita en mí, somos poderosos. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Pero tienes que activar esa fe. Y la fe se activa en los momentos difíciles. En los momentos de la prueba. En los momentos cuando sientes que no hay solución a tu problema. Y la fe es una decisión. Cuando Jesús empezó a predicar, sus primeras palabras cuando empezó a predicar, dice en Marcos capítulo 1, versículo 15, el plazo está vencido. El reino de Dios se ha acercado. Tomen otro camino y crean en Dios. Es cambiar. Es un cambio de vida. Es una conversión. No nomás es decir el creer. Y que no se manifieste en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar. Porque cuando tú le crees a Dios, hay un cambio en tu vida. Debe haber ese cambio.
Porque cuando la venida del Espíritu Santo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37, dice la palabra de Dios que en aquellos tiempos, cuando la venida del Espíritu Santo, que la gente se afligió y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué podemos hacer para salvarnos? ¿Qué debemos hacer? Pedro les contestó, conviértanse. Conviértanse. No les dijo nada más crean, no, conviértanse y háganse bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que haya esa conversión. Por eso dice la palabra de Dios, si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Fe en quién? No en tu cónyuge, porque te decepcionaría. ¿Fe en quién? En tu hermano de la iglesia. ¿Fe en quién? Fe en aquel que te dice que aunque tu madre se olvide de ti, de haberte tenido en el vientre por 9 meses, yo jamás me olvidaré de ti, porque te tengo grabado en la palma de mis manos y tú a mí me perteneces. En Él es en que debes tener esa fe. Y esa fe va aumentando gradualmente a través que tú te empieces a acercar más a Dios. Acércate más a Dios y Dios se va a acercar a ti, pero acércate sin vacilar. No seas como las olas del mar que se agitan de acuerdo al viento, que van y vienen. Que tú digas que sí, Señor. Ahora sí te voy a seguir, Señor. El tomar esa decisión y que se manifieste con tu manera de vivir, con tu manera de actuar. Porque lo que transmitimos a los demás es realmente lo que vivimos, no nuestro conocimiento, sino mi testimonio de vida. ¿Qué testimonio estoy dando? Es lo que habla de cada uno de nosotros. Por eso decía San Francisco, decir, vayan y prediquen, y cuando lo merite la ocasión, poderlo hacerlo con palabras. Porque la prédica que más llega a los demás es la que no hablas con palabras, sino que das tu testimonio de vida. Que la gente ve en ti un espejo de Jesucristo. Que la gente ve en ti ese faro encendido, esa luz, donde tú digas que aquí hay vida, pero sin palabras. Para que el día de mañana esas personas te digan, yo quiero eso que tú tienes. ¿Cómo lo hiciste? Yo te veo feliz, te veo contento, vienen problemas, vienen dificultades, y tú sigues con aquella actitud. Hay alguien que necesita testimonio de vida en tu hogar, en tu comunidad, en tu iglesia, para que el día de mañana ellos se enamoren de lo que tú estás enamorado. Que tú confieses con tus labios que Jesús es nuestro Señor. Esa es fe. Porque las pruebas van a venir. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dificultades siempre va a haber. Mientras estemos nosotros aquí en la tierra siempre va a haber problemas, pero tienes una decisión. O confías en Dios o no confías. O frío o caliente, pero tibio los expulso de mi boca. O te quiero lejos o te quiero cerca de mí. Porque por problemas siempre va a haber dificultades. Donde únicamente no vas a tener problemas es cuando llegamos a la presencia de Dios. Pero mientras estemos aquí en la tierra, siempre va a haber dificultades. Siempre va a haber problemas. Pero la decisión es tuya. ¿Confías en Dios? El tomar esa decisión de confiar en Dios. Porque dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 8, versículo 24, que en aquellos tiempos, cuando iba Jesús con los discípulos en esa barca, que empezó a levantarse ese fuerte oleaje y a correr ese fuertes vientos. Dice la palabra de Dios que los discípulos empezaron a tener mucho miedo. Y Jesús iba con ellos. Al igual que Jesús está contigo en estos momentos. En esta situación que estás pasando. En este miedo que estás sintiendo. Al igual que los discípulos.
Jesús iba dormido y Jesús iba con los discípulos. Y esos discípulos se empezaron a angustiar, como muchos de nosotros estamos en estos momentos angustiándonos por toda esa enfermedad que está pasando, estas situaciones difíciles que estamos viviendo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos han metido tanto miedo. Dice que los discípulos empezaron a tener mucho miedo. Esa barca representa tu hogar. Esa barca representa tu vida. Ante las dificultades, ante los problemas, ¿dónde pones tu mirada? Los discípulos empezaron a poner la mirada en la dificultad, en el problema. Se empezaron a sentir solos, como muchos de nosotros. Se empezaron a angustiar. ¿Nos vamos a morir? ¿Y qué les dijo Jesús? Dice que un discípulo despertó a Jesús y le dijo: ¿nos vas a dejar morir? Señor, sálvanos. Dice que Jesús calmó el mar, calmó el viento. ¿Y qué les dijo? Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque pusieron su mirada en el problema y no en aquel que soluciona el problema. Hay que poner nuestra mirada en aquel que soluciona el problema, aquel que tiene poder, que todo lo puede. Porque yo creo en su palabra, porque dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Yo estaré con ustedes. Créelo. El Señor sabe lo que estamos pasando, sabe nuestra situación. No se preocupen por el que pueda matar el cuerpo, más bien preocúpate porque tu alma no vaya al fuego. En que voltees la mirada hacia Dios y que pongas esa fe en Dios, para que el Señor empiece a derramar esas gracias y vaya aumentando esa fe en ti y vaya viendo ese cambio en tu vida. Si cada uno de nosotros tomara esa decisión de confiar fielmente en el Señor, las cosas serían diferentes. Habría ese cambio en esas familias, en esos hogares. El creerle a Dios, manifestar ese cambio. Dice la palabra de Dios, dice: el plazo está vencido, el reino de Dios se ha acercado, tomen otro camino, cambio. Crean en Dios. Nadie te garantiza el día de mañana. Es a hoy que tienes que tomar una decisión. El decirle sí al Señor. El decirle: ya no voy a jugar más contigo, Señor. Porque dificultades siempre la va a haber. Miren a Pedro. En Mateo 14, 24. Cuando estaba con los discípulos. Dice que en la noche estaba con los discípulos cuando vieron a Jesús y pensaron que era un fantasma. Cuando estamos pasando situaciones difíciles, cualquier situación que le va pasando a uno, la empieza a relacionar con esos miedos. Y esos miedos, el miedo no viene de Dios. El miedo viene del mal. Porque el miedo es muy parecido a la fe. Pero el miedo predice lo peor. La fe es lo mejor. La fe te anima a seguir adelante. El miedo te desanima. Como que ya no quieres seguir. ¿Ya para qué sigo? Y te empieza a entrar ese miedo. No permita que entre ese miedo en ti. Porque la fe te sana, pero el miedo te enferma. Cada vez te empiezas a sentir más enfermo y empiezas a poner tu mirada en esa enfermedad y no en la fe en Dios.
Cuando tú pones esa fe en Dios, cuando activas esa fe en Dios, Dios te sana. La fe te salva. El miedo te condena. La fe te libera. El miedo te esclaviza. Pero es decisión tuya. Y solamente tú puedes activar esa fe. Nadie más. Y la fe se activa en esos momentos difíciles, en estos momentos, en los momentos de la prueba, en los momentos cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando sentimos que no hay solución a nuestro problema, tienes que activar esa fe. Activar esa fe. Dice la palabra de Dios que cuando vieron a Jesús, que dijo: Pedro, si eres tú, Señor, que viene caminando sobre las aguas, manda que yo camine sobre las aguas. Y se ve en Pedro, y Pedro empezó a caminar. ¿Cuántos de nosotros no empezamos a caminar en este camino? En el camino de la salvación. ¿Cuántas personas no conoces que empezaron con aquella euforia a caminar, que daban ese testimonio de vida, que lo veíamos con aquellas ganas, que lo veíamos leyendo la palabra, con aquel ánimo? Así como Pedro empezó a caminar con Jesús, empezó a caminar. Pero esto requiere preparación, esto requiere perseverancia, esto requiere sacrificio, porque si no hay una buena preparación nos empezamos a hundir. ¿Cuántos de nosotros no conocemos nosotros mismos que empezamos a caminar, a ir a retiros, a estar dentro de la iglesia, a tener un servicio? Pero luego vienen las pruebas y empezamos a salirnos. Pedro no le dijo a Jesús: Señor, quítame estas pruebas. Dice que Pedro empezó a ver las dificultades, empezó a ver los problemas, empezó a ver ese fuerte viento que empezaba a soplar muy fuerte, empezó a ver el mar, que empezaban a aumentar esas olas, y quitó la mirada de Dios. Y Pedro se empezó a hundir. Cuando tú quitas la mirada de Dios, cuando tú empiezas a ver los problemas que pasan en tu hogar, que pasan en tu iglesia, que pasan en la sociedad, te empiezas a hundir. Porque quitas la mirada de Dios. Problemas siempre los va a haber. Pedro toma una decisión: sálvame, Señor. Solamente tú me puedes salvar. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dio la mano y lo sacó. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas de Dios? ¿Por qué dudas de nuestro Señor? Ya no dudes. ¿Por qué dudas? Dice la palabra de Dios en Hechos del Apóstol, capítulo 16, versículo del 16 en adelante, sobre todo los que pasamos por pruebas muy difíciles, por dificultades muy difíciles. El leer la palabra de Dios, el leerla y darle vida en tu vida. Dice que Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar la palabra de Dios. Y fueron encarcelados como los peores criminales. Ellos predicaban la palabra, andaban sirviendo, predicadores. Mucho se habla de las pruebas,
Estas personas no hablaron de las pruebas. En ningún momento renegaron. Fueron encarcelados por predicar la palabra de Dios. Dice que los metieron a las celdas, al calabozo, a lo más oscuro, a lo peor. Pablo y Silas pudieron haber dicho: ¿por qué yo, Señor? Si yo ando dentro de la iglesia. ¿Por qué yo, Señor? Si yo te sirvo. ¿Por qué yo, Señor? Dice que Pablo y Silas fueron encadenados de pies y manos como los peores criminales. Y a medianoche. Imagínate en esta oscuridad, en la noche, cuando no ves ninguna luz de esperanza, cuando no ves ningún rayito de esperanza, a medianoche. Pablo y Silas tomaron una decisión. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por esta situación tan difícil? Ya nada se puede hacer en tu matrimonio. Ya nada se puede hacer con tu hijo, con tu hija. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Jairo? Cuando Jairo fue a ver a Jesús, le dijo: mi hija está enferma de gravedad, ve e imponle las manos para que sane. Pero cuando iba Jesús con Jairo, vinieron los servidores y le dijeron a Jairo: Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Ya no tiene caso que vayas con Jesús. Pero escuchó Jesús y le dijo a Jairo, le puso la mano en el hombro. Jesús a Jairo le dijo: no temas, Jairo, tan solo cree. No tengas miedo. No tengas miedo, tan solo cree. No temas, Jairo. No tengas miedo, tan solo cree en aquel que puede dar vida a lo que ya está muerto. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. No temas, no tengas miedo. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por esa situación? Cuando estamos por esa situación, empieza a confiar en Dios. Empieza a confiar más en Dios. Deposita esa fe, pero la fe te debe llevar a esa conversión, a ese cambio de vida. Jairo creyó en Dios, creyó que la podía sanar. Y Jesús se encaminó y la sanó. La revivió después de estar muerta. Él es el que puede dar vida, porque todo poder lo tiene el Señor. Y dice la palabra de Dios que Pablo y Silas a medianoche empezaron a activar su fe. Esa es fe. Que empezaron a cantar himnos, empezaron a alabar a Dios, empezaron a glorificar a Dios. Porque dice la palabra de Dios en el Salmo 40, cuando te encuentras sumergido en ese pantano fatal, cuando sientes que no hay solución a tu problema, cuando te encuentras sumergido en ese lodo que sientes que no sales, empieza a levantar las manos en señal que pones tu confianza en Dios. Empieza a decirle: Señor, me rindo ante ti, y que seas tú el que conduzca mi vida. Ya no quiero seguir haciendo lo que yo quiero, sino quiero hacer lo que tú me pides a través de tu palabra. Que tus palabras tomen vida en la palabra de Dios. Que empieces a leer la palabra y que le empieces a dar vida. Y se le da vida en esos momentos difíciles, en los momentos de la prueba, en los momentos cuando estás pasando por situaciones difíciles. Ahí tienes cuando tienes que activar esa fe. Cuando tú te rindes ante Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que el Señor te saca de ese pantano fatal, de ese lodo en el cual tú estás sumergido, y te pone sobre roca segura. Y esa roca segura es Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que Pablo y Silas empezaron a hacer exactamente eso. Empezaron a activar su fe. Empezaron a cantar himnos, a alabar a Dios, a glorificar al Señor. Gloria a Dios. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Gloria a ti, Señor.
Y dice la palabra de Dios que empezaron a caerse esas cadenas. Esas cadenas de la esclavitud en el cual muchos de nosotros estamos esclavizados. Porque donde Dios está, hay poder de Dios. Donde Dios está, hay libertad, hay vida nueva. Y se caen esas cadenas en las cuales muchos de nosotros estamos esclavizados. Esa cadena que no te deja ser libre. Porque cuando tú te empiezas a acercar a Dios, empiezas a caerse esas cadenas. Es decir, muchos de nosotros estamos esclavizados de esos pecados. Ese pecado de la soberbia, de la lujuria, de la envidia. Esos pecados del alcoholismo, drogadicción. Tantos pecados que nos esclavizan. Pero cuando empiezas a alabar a Dios, te empiezas a acercar a Dios, empiezas a glorificar al Señor, se caen esas cadenas y empiezas a ser libre. Porque lo dice en su palabra, el que comete pecado se hace esclavo del pecado y la verdad no habita en él. Solamente Dios te puede liberar si tú le das una oportunidad, si tú lo decides, si tú activas esa fe. Porque el nada más decir, el creer en Dios, mucha gente dice yo creo en Dios, pero sus hechos dicen otras cosas, su testimonio de vida dice otra cosa, porque dice la palabra de Dios en la carta de Santiago capítulo 2 versículo 19, la fe se demuestra con tus obras. La fe sin obras es una fe muerta. Tú dices que tienes fe, dices que crees en Dios, también los demonios creen. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 2 versículo 19, también los demonios creen. ¿Creen en quién? Creen en Dios, mas sin embargo tiemblan. ¿Cuántos de nosotros no creemos en Dios a manera de los demonios? Hay gente que dice que cree en Dios y anda cometiendo adulterio. Hay gente que dice que cree en Dios y se anda drogando. ¿Qué significa creer en Dios? ¿Qué significa creer en Dios? El ya no llevar una doble vida. El ya no jugar contigo, Señor. Habrá un momento de tu relación tan íntima, tan estrecha, tan cercana, que tú puedas decirlo así como decía San Pablo. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Que tú puedas decir el día de mañana, mi cuerpo es de Cristo, mi mente es de Cristo, mi vida es de Cristo. Tanto en la vida como en la muerte, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo. Que empieces a activar esa fe, que veas lo que veas, oigas lo que oigas. Yo creo en ti, Señor, así lo creo y así lo confieso, porque se cree con el corazón y se confiesa con los labios. Pero tú tienes que activar esa fe. Y esa fe va a ampliarse gradualmente a través que tú te empieces a acercar más a Dios. Porque acércate más a Dios y Dios se va a acercar a ti. Si a alguien le falta la sabiduría, pídasela a Dios, pero pídasela sin vacilar. El pedirle a Dios. Y dice la palabra de Dios que Pablo y Silas empezaron a hacer eso exactamente. Empezaron a activar esa fe. Empezaron a alabar a Dios. Empezaron a glorificar a Dios, a dar testimonio de vida. Había muchos presos ahí. Si algo falta en nosotros es que no somos testimonio. Es que decimos una cosa y hacemos otra cosa. Pablo y Silas empezaron a dar testimonio. En esa celda había muchos presos y ellos empezaron a glorificar a Dios. Empezaron a alabar a Dios. No tuvieron miedo. 365 veces dice en la palabra de Dios, no temas, no tengas miedo. Ellos le creían a Dios. Ellos confiaban en Dios y empezaron a glorificar a Dios y empezaron a caerse esas cadenas y experimentaron esa libertad. Hay alguien que necesita testimonio de vida en tu hogar.
en tu comunidad, en tu iglesia, para que ellos se vayan enamorando de lo que tú estás enamorado, para que el día de mañana te preguntan cómo le hiciste tú, para tener esa fe, para que seas testimonio, que seas ese faro verde que ande encendido, que te vean en ti esa luz, que el día de mañana te digan, yo quiero eso que tú has hecho. Dice la palabra de Dios que el carcelero se quiso quitar la vida cuando vio que estaban las celdas abiertas. Le dijo, Pablo, no te quites la vida, ya estamos todos aquí. ¿Qué puedo hacer para salvarme? Dice Pablo, conversión. Conviértete. Cree en Dios, cambio de vida. Conversión. Y hazte bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que hizo exactamente eso el carcelero. Se bautizó con toda su familia porque hay una promesa que dice en Hechos del Apóstol 16:31, si tú crees en Dios, no tan solo te salvarás tú, sino toda tu familia vivirá en Cristo Jesús. ¿De verdad lo crees? ¿Qué dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo 10, versículo 46? Dice la palabra de Dios que habla del ciego de Jericó. Dice, llegaron a Jericó y al salir Jesús de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timoteo, Bartimeo, un limosnero ciego, estaba sentado a la orilla del camino. Cuando supo que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Varias personas trataron de hacerlo callar, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole, párate, hombre, te está llamando. Y él, arrojando su manto, de un salto se puso de pie y llegó hasta Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El ciego respondió, Maestro, que yo vea. Entonces Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. Al instante vio y se puso a caminar con Jesús. Esa es palabra de Dios. Dice que había un ciego. 3 puntos importantes. Bartimeo estaba ciego, estaba a la orilla del camino y pedía limosnas al mundo. Ciego, ¿cuántas personas no estamos como Bartimeo? ¿Cuántas personas no seguimos en la oscuridad? Porque lo más importante para nosotros no es Dios. Y cuando lo más importante para nosotros no es Dios, estamos en la oscuridad. Estamos ciegos. Porque dice la palabra de Dios, en el Salmo 119, versículo 105, la palabra de Dios es luz, es lámpara para nuestros caminos. Pero si nosotros no estamos en la luz, si no leemos la palabra, ¿cómo estamos conduciendo nuestra vida? Estamos en la oscuridad. Estamos ciegos. Cuando tú estás en tu hogar, en la noche, en tu habitación, cuando se va la luz o apagas el foco, quieres encontrar algo, no lo puedes encontrar porque andas ciego. Estás en la oscuridad. Necesitas la luz para que te puedas iluminar, para que puedas encontrar las cosas, para que te puedas conducir. Si nosotros queremos estar en la luz, necesitamos acercarnos a la fuente de la luz, que es Cristo Jesús, para que te puedas iluminar. Bartimeo estaba ciego, estaba a la orilla del camino, no estaba en el camino. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino.
Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Los títulos no te salvan. El dinero que tienes no te salva. El único que salva, el único que te salva es Cristo Jesús. Es el que dio la vida por ti, para que tú no mueras, sino para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Y cuando vas a experimentar esa vida en abundancia? Cuando empiezas a responderle a Dios. Cuando empieces a hacer las cosas conforme a lo que te pide Dios. Entonces vas a empezar a experimentar esa vida, en tu hogar, en tu familia. Porque el demonio viene solamente a 3 cosas. Dice que el ladrón viene a dividir, a robarte la paz y te espera la muerte. Muerte espiritual, sin ningún sentido en la vida, sin siquiera saber para qué vivimos, para qué existimos. El estar por estar, el vivir por vivir. Pero cuando tú empiezas a ver a Dios, empiezas a poner la mirada en Dios y empiezas a fijarte esa meta. Y esa meta es el cielo. Yo quiero el cielo. Esa meta es la gloria de Dios. Ese ciego, Bartimeo estaba ciego, como muchos de nosotros. Dice que estaba a la orilla del camino. No estaba en el camino. Estar a la orilla significa estar tibio. ¿Estaremos tibios? O frío o caliente, pero tibio los expulso de mi boca. ¿Cómo estaremos en estos momentos? Porque lo más importante para cada uno de nosotros, muchas de las veces no es Dios. Bartimeo estaba a la orilla y pedía limosnas al mundo. ¿Cuáles son esas limosnas que andas pidiendo? Dice que pedía limosnas al mundo para sentirse un poquito mejor. ¿Qué limosnas andamos pidiendo en este mundo? Un poquito de soberbia. Como que no nos gusta la soberbia, ¿verdad? Un poquito de ira. Un poquito de lujuria. Para que de alguna manera sentirme un poquito mejor y pasar por encima del hermano que tengo al lado. Un poquito de todo lo que me ofrece el mundo. ¿Cuáles son esas limosnas que andas pidiendo en el mundo? Bartimeo dice que estaba a la orilla y pedía limosna. Estaba ciego y estaba a la orilla y pedía limosnas. Y escuchó hablar de Jesús, como muchos de nosotros hemos escuchado hablar de Jesús. Y le dijo, escuchó hablar de Jesús y empezó a gritarle: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y dice la palabra de Dios que hubo personas que lo quisieron callar. ¿Cuántas personas no nos quieren hacer callar? ¿Cuántas personas en tu hogar les molesta que les hables de Dios? ¿Les molesta que vayas a esos lugares? Esas personas están en tu hogar, están en tu comunidad, están en tu trabajo. Personas que te animan, personas que te desaniman. Hay personas que te desaniman con este testimonio que dan. El ciego no le hizo caso a estas personas que lo quisieron callar. Para que entendamos un poquito cuántas personas nos quieren hacer callar, que nos empiezan a criticar. ¿Para qué vas? Como quiera no cambias. ¿Para qué sigues esos caminos? Como quiera sigues igual. Hay personas que te quieren callar. Bartimeo no se dejó llevar por esas personas. Bartimeo empezó a gritar cada vez más fuerte. Y Dios se detuvo. Dice que no hay oración que no pueda ser escuchada por Dios. Dice que el cielo nunca está tan cerca de la tierra como cuando tú doblas rodillas
y le pides a Dios. Bartimeo empezó a pedirle a Dios y Jesús se detuvo ante la oración de su hijo. Jesús se detuvo. Jesús se detiene ante tu oración. Jesús escucha. Créelo. Jesús escucha tu oración, así como Bartimeo, porque Dios es un Dios de vivos. Jesús se detiene. Dice que Bartimeo tiró el manto. Tiró esa vida pasada. Él confió ciegamente en Dios. Confió fielmente en Dios. Él tiró su vida pasada. Hubo un cambio en él. Hubo una conversión. Él estaba ciego. Y Bartimeo tiró el manto. Ese manto representaba su seguridad. Ese manto era el permiso que tenía para pedir limosna. Él arrojó ese manto, tiró ese manto que le impedía acercarse a Dios. ¿Qué es lo que te impide a ti acercarte a Dios? ¿Qué es lo que necesitas tirar? Bartimeo tiró ese manto, arrojó su manto y pegó un salto. Dice la palabra de Dios que dio un salto en fe. Esa es fe. Bartimeo no sabía dónde estaba Jesús, porque Bartimeo no podía ver. Ese es un salto. Esa es la fe. Este es el más claro ejemplo de fe. La certeza. Esa es la certeza de lo que no vemos. Él no sabía que estaba Jesús. Él no podía ver a Jesús, pero tenía la confianza en Él que ahí estaba. La confianza que ahí estaba Jesús. Esa es fe. La certeza que no estoy viendo a Jesús físicamente, porque estaba ciego, pero la confianza que ahí estaba. Esa es fe. En esos momentos de seguridad, en esos momentos de problemas, en esos momentos de dificultad, da un salto en fe y confía en Dios, que Dios ahí está. Y dice la palabra de Dios que Jesús dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Este ciego le pudo haber pedido muchas cosas. Solamente le dijo que yo pueda ver. Ya no quiero seguir en esa oscuridad. Ya no quiero seguir pidiendo limosnas al mundo. Ya no quiero seguir dañando a tanta gente. Que yo pueda ver, Señor. Y le dijo Jesús: tu fe te ha salvado. Este ciego, Bartimeo, pudo ver y siguió de la mano de Jesús. Siguió en el camino. Ya no siguió en la vida que tenía anteriormente. Debe haber un cambio en tu vida, una conversión. Que haya esa conversión en tu vida. Que le creas fielmente a Dios. Cuando tú le crees a Dios, el Señor va a depositar esas gracias en tu vida y vas a ir adquiriendo esa fe. Porque Dios es el que hace la obra. Solamente basta con que tú le creas y que tú le digas que sí al Señor y que te entregues a los pies de Cristo Jesús. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo, por todas las bendiciones que nos has dado en este día y que nos sigues dando y que nos sigues llamando. Gracias, Señor. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Jesús, pasa como ese día en el pueblo de Jericó. Jesús, pasa en estos momentos por tu hogar, por tu casa, por tu comunidad. El ciego creyó. El ciego creyó que Jesús tenía poder para cambiar su vida. Si tú le crees a Dios, Dios va a cambiar tu vida, así como el ciego. Jesús pasaba por el pueblo de Jericó, al igual que Jesús puede estar pasando en estos momentos por tu hogar, por tu comunidad.
por tu vida. Basta con que tú le creas. El ciego creyó que Jesús tenía poder para cambiar su vida y dejó su manto. ¿Tú estarías dispuesto a dejar tu manto? ¿A dejar eso que te impide seguir a Dios? ¿Tú estarías dispuesto a dejar ese manto? Dejar tu seguridad, dejar tu vida pasada. ¿Tú permitirías que Jesús cambiara el rumbo de tu vida? Hoy toma esa decisión. No tengas miedo, dice el Señor. No temas. No tengas miedo, que yo soy contigo. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No mires con desconfianza, que yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas cuando muchas de las veces no puedes caminar, cuando muchas de las veces no puedes avanzar. Yo te he dado fuerzas. He sido tu auxilio. Y junto a mí, victorioso te he sostenido. Yo los invito a que perseveren en este camino, así como lo decía San Pablo. Los invito a que revivan ese don de Dios, ese don de la fe que recibieron por imposición de las manos. Pues no recibieron un espíritu de timidez, sino de amor, de fortaleza, de fe y buen juicio. No te avergüences de Dios, no te avergüences de nuestro Señor, ni de mí, dice San Pablo, al verme preso. Todo lo contrario, sufre por el Evangelio, sostenido por la fuerza de Cristo. Sufre por el Evangelio. Proclamamos un Dios de victoria, porque en Cristo Jesús no hay derrota. Como decía en Juan 16:33, les he hablado de todo eso para que crean en mí. Les he hablado de todo eso para que crean en mí. Ustedes encontrarán persecuciones, pero ánimo, ánimo, yo he vencido al mundo. Amén. Bendiciones. Naufragio sin voz ni voto. Ocúpate tú de todo. Millones de por qué. Si me ahogan muchos pocos, ocúpate tú de todo. Si parece que estoy solo, ocúpate tú de todo.